Allá en Alemania, el párroco estaba celebrando una misa este domingo en la iglesia de San Marcos en una localidad alemana. Y ya sabemos que después de el Evangelio hay palabras de los padres, un sermón generalmente. Y estaba en pleno sermón, estaba hablando de lo relacionado con el Evangelio y de repente les dice: queridos feligreses, les informo que me voy a casar. Ay. Me voy a casar, y los fieles le empezaron a aplaudir. Y desde luego esto se ha convertido en una noticia del día en Alemania. 45 años tiene el párroco, pero dice que ya había explicado en una página web que dejaba el puesto por razones de salud, pero después decidió que lo mejor era decir la verdad, que piensa casarse y crear una familia. Dicen algunos de los feligreses que se quedaron sorprendidos, pero que él señaló que estaba feliz de poder reconocer de manera abierta y honesta sus sentimientos por la mujer que ama, y que si pudiera seguir siendo párroco con su ya casado y con su familia, pues entonces se hubiera quedado. Pero como la Iglesia Católica no lo permite, entonces él va a tener que colgar los hábitos. Pues sí. Y esto va a empezar a suceder en muchos lugares. Pues, siempre ha sucedido. Claro, y esa es la vieja polémica de por qué la Iglesia debería ser más liberal y abierta para permitir o sacerdotas, valga la expresión, o matrimonios que tú te puedas casar, olvidarlo del celibato y que tú te puedas casar como sacerdote y tener tu familia. Pero bueno, finalmente yo creo que la Iglesia establece sus propias reglas. Si quiere, es como un club deportivo. O sea, yo hago mi club deportivo y en mi club deportivo pueden entrar los de cabello rojo y los de que no tengan, los que tengan, en mi club solo van a entrar los que tengan sobrepeso, por decir algo. Son mis reglas. Entonces, es exactamente igual la Iglesia Católica. Si quiere más feligreses, tendrá que abrir sus reglas para modificarlas y entonces permitir que ya los sacerdotes se casen o que haya mujeres sacerdotisas. Pero si no, esta crítica que siempre se hace es que la Iglesia debería... Pues esas son sus reglas. No quieres estar en las reglas de la Iglesia, no estés en la Iglesia Católica. Búscate quizá los protestantes donde siendo un ministro sí te puedes casar, o algunas otras religiones donde hay sacerdotisas. Pero pues creo que simplemente se reduce a las reglas que uno acepta o que uno quiere seguir para estar dentro de un círculo social. No, y hay una presión interna dentro de la Iglesia del propio sacerdocio que desearía que eso se modificara. Y pues si logran que la propia jerarquía y la propia autoridad de la Iglesia haga esas reformas, como las hizo en el pasado. Esto del celibato no existe desde que se fundó la Iglesia. Ya era el siglo XI, una sí, cosa fue así, posterior, que se declara el celibato porque los sacerdotes heredaban sus parroquias a sus hijos, y eso no les parecía a los obispos, y los obispos también heredaban el puesto. Entonces, para acabar con esto se establece el celibato, pero no hay nada ni en los evangelios ni en la cuestión doctrinal que señale o que obligue al celibato. Sí, era una cuestión práctica. Pero todavía en el siglo XVI, XVII, no se casaban, pero todo el mundo sabía que tenían hijos, incluso los papas. Sí. Claro, y yo creo que exactamente por eso tendrían que revisar su propia regulación. Ahora, como dices, Mario, el asunto del celibato no es un dogma, es decir, no entra en un asunto de la fe, sino son cuestiones ya prácticas de la organización interna de la Iglesia. No es dogma, es decir, no es algo que debes de creer y seguir porque así está establecido. Simplemente es parte de esa organización. Pero evidentemente Morelos confesó en su juicio que había estado viviendo, pues no sé si se llame amaciato, no sé cómo se le podría llamar, pero tenía mujer que fue Brígida Almonte,
con quien tuvo 2 hijos, Juan Nepomuceno y una hija, no recuerdo el nombre, pero lo reconoció abiertamente en su juicio, en su proceso inquisitorial, cuando ya lo habían aprendido. Pero era común. No era raro que un sacerdote tuviera familia. Sí. Miguel Hidalgo también tenía hijos. El famoso Juan Pomuceno, que decía la canción. Pero Juan Nepomuceno ese es el de Morelos. El de Morelos, sí. Sí, no, el de Hidalgo tenía otro. De Hidalgo no. Pero los 2 estuvieron en la comisión que fue a Miramar a ofrecerle. El hijo de Morelos, sí. A Maximiliano. Pero además de Hidalgo se dice que era bastante coqueto. Sí. No, sí, era terrible. Sí, y como además era un buen tipo, porque los dibujos de la época, las pinturas de la época, lo presentan como un tipo de vista muy agradable. Sí, no, y además buen conversador, muy inteligente, le llamaban el zorro sagaz. Y hay una anécdota que se cuenta sobre la coquetería del cura. Él llega a una tertulia en la casa del intendente Riaño, que estaba en Guanajuato, y tenía una esposa muy, muy guapa. Estaba más o menos hablando de 1800. Ya se utilizaban por entonces estos escotes muy pronunciados que acababan de ser la moda en la Nueva España. Entonces llega el cura y la esposa del intendente Riaño traía ese escote, muy guapa la mujer, y el cura se sienta frente de ella. Y entonces obviamente empieza a verle el escote, y ella se empieza a incomodar hasta que le dice a Hidalgo: oiga, señor cura, ¿le gusta mucho mi crucifijo? Y responde Hidalgo: no, me gustan más los campanarios. Esa es una anécdota. Anécdota de la época de Hidalgo. Sí, se habla, además de su postura como iniciador de la independencia y como un hombre que tenía realmente liderazgo y tenía la capacidad de congregar a muchas personas, se habla de su simpatía, su afabilidad, tenía don de gente, era un seductor de almas. Sí. Sí, por eso él tiene la capacidad de llamar a tanta gente a la lucha. Ahora, imagínate, deja tú que fuera Hidalgo, no. Un hombre que es seductor naturalmente porque es buen conversador, porque es inteligente, porque se echa un sermón o una homilía que te hace llegar, pues claro que enamora. Y claro que él no es este individuo no es de metal, de hierro, pues es un ser humano. Por eso sí parecería un contrasentido que les prohíban a los sacerdotes, pues, no tener una vida de pareja, si es que así lo quieren. Sí. No, y siempre está abierta la opción de seguir el celibato, claro, por motu propio, ¿no? Pues sí. Y también en Londres hay un gran escándalo en el Parlamento porque expusieron al público un video en donde un lord, John Sewell, aparece consumiendo drogas, acompañado de sexoservidoras y además luciendo un coqueto brasier. Bueno, la fotografía es increíble. Se ve que se la estaba pasando de maravilla. Sí, claro. O sea. Pero desde luego va a ser investigado, y la Cámara de los Lores, que es tan delicada, tan elitista y tan seguidora de las costumbres, pues va a tener que tomar decisiones. ¿Le pueden quitar el nombramiento de Lord? Sí, y yo no sé si se lo pueden quitar, pero creo que ya renunció. Sí, ya renunció a su cargo, pero él sigue siendo Lord. Se comportó como todo un Lord. Pero ¿sabes qué? Yo creo que ahí, varias cosas. Primero, creo que habla de una doble moral. Porque, y además el mala leche que le tomó la foto. Porque finalmente, sí, en su vida privada, y yo no tengo problema con eso, él en su vida privada puede hacer y deshacer. O sea, tú compórtate como debe de ser dentro del Parlamento, dentro de tus actividades. Aquí alguien le tomó la foto y pues ya le costó la cabeza. Pero vean lo que es la vergüenza en todo caso allá, y la vergüenza política y la ética política. Renuncia por un escándalo de falda, sí, de excesos, sí, muy mal que haga eso públicamente, y además le toman una foto, como le llaman ahora el verbo, esnifeando cocaína, es decir, metiéndose cocaína, valga la expresión. Pero renuncia. Aquí
¿Cuántas cabezas han caído por lo del Chapo, por lo de Ayotzinapa, por lo de Ostul? Nadie. Faltas graves, nunca, nadie nunca renuncia por verdaderos casos graves de primero corrupción. La muerte a que la renuncia. Y allá, sí, desde luego es escandaloso, ¿no? Sale con el brasier rojo, las prostitutas, la cocaína. Y son célebres los escándalos ingleses, ¿no? Pero el Parlamento. no lo sabríamos si no hubiera alguien mal en la leche que le hubiera tomado esa foto. Quizá el fin de semana son sus maneras de desahogar la tensión política de toda la semana. Ya renunció. Sí, siempre hay algún enemigo cercano o alguien que se dice amigo y finalmente lo que quiere es fastidiarte. Ese es uno de los peligros y riesgos de la época de los teléfonos con cámara y video. No, y es que no fue nada más la foto. Sacan el video, no se alcanza a entender exactamente si está el video y si son escenas pues bastante pesaditas, porque pues el hombre está inhalando, se le acercan los pechos de la mujer, de la prostituta con la que está, y pues dices, oye, es que comportamiento, ¿no? Pero como dices, en tu vida privada pues realmente tú puedes hacer lo que se te pegue la gana mientras no afectes a otras personas. Nada más que ahora también te preguntas quién le tomó ese video, porque seguramente era alguien que estaba partícipe del mismo sí, evento. Porque son fotografías muy cerca. Sí, pues es lo que pasó con estos panistas, que se hizo famosa sí. la muchacha, bueno, no sé, que bailaban. Sí, y, en Puerto Vallarta. Exactamente. Sí. No hubo renuncias de nada. No hubo, un divorcio por ahí. Nada más querían ver si esa vez los recursos, porque era una convención del PAN. Sí. Si eran recursos públicos con los que se había contratado esa fiesta. Que sí, que desde luego sería muy grave. Sí. Pero no pasó nada. Nada. Salió de sus bolsillos, está bien. Nada más corrieron a uno de su casa. Porque era casado, pero fuera de eso no trascendió. ¿Sí lo corrieron? Sí.